contra mía. Estamos. Ahí está grabando, genial. ¿Vos, Pablo, también podés grabar? Sí, ya largué. Excelente. Bueno, empezamos entonces con el tema de hoy, que es simplemente, bueno, aplicar lo que han visto hoy con Diana en la guía de ejercicios. Si no les molesta, lo que paso a hacer inmediatamente es compartir pantalla y vemos un poco la guía. Ténganme un poco de paciencia hasta que resuelva esto. Y si no hay nada extraño, estarían viendo la guía de ejercicios que corresponde al tema de hoy. Sí, se ¿Así ve. es? Genial. Bueno, entonces hoy han visto con Diana esta idea de las ondas propagantes, ¿sí? Ahora vamos a meternos un poco en esto. Les tengo que ser muy sinceros, la guía de ejercicios es relativamente escueta, parece un desbalance total con lo que han visto, por ejemplo, en la última guía, que me imagino deben estar peleando con los ejercicios, ¿no es así? El de condiciones iniciales. Sí, no estuvo buena esa guía, no está buena. No es la idea. Lo que pasa es que, bueno, es un tema, vamos a decirlo, un poco más complejo. Han visto la exposición de Pablo, que estuvo muy buena, y nada, hay que probar todos esos casos. En cambio, esto del día de hoy es un poquito más escueto, digamos, con el rango de ejercicios que van a ver en esta guía, que sanan, creo, relativamente rápido, está cubierto. Entonces, bueno, a veces nos pasa, pero bueno, tratamos de siempre seguir el mismo ordenamiento que plantea Diana, ¿no? Y entonces no adelantarnos ni atrasarnos con respecto a lo que ella plantea. O sea, si bien el tema de la teoría puede llevar todo el día, tal vez la práctica no es tan complicada en alguna cosa o viceversa. Tal vez se encontraron relativamente sencillo la idea de proyectar en la base de senos y cosenos para sacar la serie de Fourier, y como ven, hacer las cuentas lleva su tiempo. Pero bueno, volviendo a lo de hoy. Entonces, como ven del título de la guía, digamos, vamos a jugar con el tema de la relación entre una onda estacionaria y las propagantes. ¿Está bien? Si no les molesta primero, veamos lo que es el primer ejercicio, ¿sí? Verifique que las siguientes expresiones cumplen la ecuación de ondas. Si la ecuación de ondas a la que me refiero es la ecuación de ondas clásica. Esto que tenemos acá, ¿ven mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Opa. Están Ay, echando a perdón. alguien de casa. Bueno, voy a ir muy lento, muy tranquilo, digamos, porque, como les decía, el tema de hoy no amerita, digamos, que nos adelantemos, no va a llevar tampoco mucha profundidad de explicación, porque bueno, ya casi todo lo han visto con Diana y no es demasiado lo que les tengo que agregar para que puedan hacer los ejercicios, ¿sí? Los casos que vimos de sistemas de oscilación, digamos, ¿cómo decir? Apartamiento con respecto a condición de equilibrio en estos sistemas unidimensionales han sido dos, sea la cuerda o el gas en un tubo unidimensional. ¿Está bien? Cualquiera de esos sean los casos, digamos, la relación de dispersión era algo bastante sencillo, era mediado por una constante, esta B. ¿Sí? Hoy con Diana habrán repasado que esta es la velocidad de fase. Siempre depende de cómo era el medio, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos la cadenita de partículas? Veíamos que la relación de fase era una cuestión de cómo estaban constituidos esa distribución de masas y las resortes entre ellos, por así decirlo. ¿Está bien? No dependía esta relación de dispersión de cómo son los extremos ni nada por el estilo. Simplemente de cómo es el sistema, cómo está constituido. En el caso de una cuerda es qué tensión tiene y qué densidad lineal tiene su masa. ¿Está bien? En el caso de un gas, bueno, vieron los parámetros con la presión atmosférica, la densidad atmosférica y este gamma, que dependía de qué gas estamos hablando. ¿Está bien? Todo eso tienen para referirse, digamos, en la clase anterior donde se discutieron las dos clases anteriores, digamos, ¿no? Se presentaron los casos. Sea como fuere, lo que pasaba en los apartamientos, tanto en el tiempo como en el espacio, está relacionado por esta ecuación. ¿Sí? Y conocíamos las zonas que eran de esta clase. ¿Está bien? Una opción para trabajar esto era, en vez de tener en la parte espacial una fase y el número de onda, era que tuviéramos dos amplitudes distintas con dos ecuaciones trigonométricas. Entonces, no teníamos una fase espacial y simplemente teníamos una amplitud para una componente que iba con un coseno y otra que iba con un seno. En todos los CAES, es decir, van a tener tantos cosenos y senos como CAES tuvieran esa solución. ¿Está bien? Y la parte temporal es la misma para todos los modos. ¿Sí? En otras palabras, esta es la solución para lo que llamamos un modo. ¿Hasta acá estamos?
Sí, genial. Genial. Es un repaso, digamos, solo para llegar tranquilos, digamos, al tema del día. Pero principal, entonces, esta es una solución, ¿sí? Para esto. Entonces, en el ejercicio 1, estas ecuaciones tendrían que ver si también son solución. Es decir, tomar estas ecuaciones, tomar estas soluciones posibles y meterlas en, disculpen que vaya y venga de ventana, en esta ecuación y ver si se cumple la igualdad. ¿Se entiende? Esta es la prueba de si se cumple esta ecuación. Sí, sí. ¿Hasta ahora he presentado? Sí, perdón. Entonces, como decía, esta es una de las soluciones que planteábamos. La otra era reemplazar un coseno con una fase por dos funciones trigonométricas, ¿sí? Cada cual con su amplitud. Está bien, pero el número de, si quieren, parámetros tiene que ser lo mismo. ¿Está bien? Y yendo a los parámetros, revisemos un poco. En esta solución, ¿qué tenemos? La amplitud, que va a definir qué tan grande es el apartamiento, el máximo posible, ¿no? Siendo estas funciones trigonométricas que van entre +1 y -1, el máximo que se puede alcanzar con respecto al 0, digamos, acuérdense que estos son apartamentos con respecto a una posición de equilibrio, va a estar dado por esta amplitud. ¿Está bien? Luego, teníamos en la parte temporal una fase temporal, que iba a decir, por ejemplo, cuando el máximo, en función de la parte temporal, se desplaza con respecto al que toman ustedes como tiempo cero de referencia. ¿Está bien? Si esta fase es 0, ustedes saben que el coseno de 0 es 1, entonces en el tiempo 0 tendrían el máximo. Por lo menos con respecto a la parte temporal. ¿Está bien? No estarían limitados por la parte temporal. ¿Bien? Tenemos un equivalente a eso en la parte espacial con este alfa. ¿Sí? De vuelta, que es cuando se desplaza con el origen del sistema de coordenadas, donde ustedes pusieron el Z0. ¿Está bien? Si están graficando, por ejemplo, en toda la extensión de una cuerda, ¿sí? Si es esta solución y la fase inicial espacial alfa fuera 0, saben que en el origen habría un máximo. Es decir, eso sería coherente con un, por ejemplo, con un extremo cerrado, o mejor dicho, un extremo fijo a una cuerda. ¿Qué opinan? Hola. No entendí bien la pregunta. La idea. Pensá, alfa igual a 0, ¿sí? Lo cual quiere decir que en z igual a 0 esto vale 1. No tenés una limitación por la parte espacial. ¿Podría ser z igual a 0 un extremo fijo de una cuerda? No, No. ¿Por qué? porque está teniendo un desplazamiento distinto de cero. Está arrancando desplazado, digamos. Exactamente, le estás permitiendo, por lo menos en la parte espacial, que se corra del 0. ¿Sí? Y si en algún lugar va a estar esa condición de extremo en el borde, digamos que por una cuestión espacial, o sea, por estar en z igual a 0, está fijo, va a estar acá adentro, no en la parte temporal. La parte temporal no tiene por qué limitarte. ¿Está bien? Esa es la función de esta fase espacial. ¿Vamos? Sí, sí, genial. Bien, siguiendo con el repaso. Estas eran estas tres condiciones. Después, ¿qué pasaba con K y con omega? Bueno, sabemos que K y omega están relacionadas por la relación de dispersión que vimos más arriba, ¿no? Que es de todas las que vimos la más sencilla posible. ¿Sí? Una es proporcional a la otra. Pero cuando el sistema estaba limitado en el espacio, el número de posibles Ks estaba determinado por esas condiciones de contorno. ¿Está bien? Y esas cantidades de K son las posibles frecuencias que vamos a tener. Esto es un repaso, no hay nada nuevo hasta acá. ¿Vamos bien? Sí, Sí, sí. genial. Genial. Entonces, continuando con esta idea. Los posibles valores, digamos, que podíamos tener entonces están ahora apareciendo como una cantidad que depende de este parámetro P. ¿Sí? Ya han tenido bastante práctica con esto, digamos, de obtener los valores de K con diferentes condiciones de contorno y ven que el número P, cómo se cuenta, si es de 0, es de 1, es de 59, es una cuestión sucedánea, digamos, a cumplir un par de condiciones que ya habrán visto o nos pueden consultar a través del campus. ¿Está bien? Pero el punto es que cada uno de los modos tenía que responder a esto con sus diferentes Ks, ergo sus diferentes omega. ¿Está bien? Y al haber establecido diferentes K y omega, me repercute en todos los demás parámetros.
¿Está bien? Acá me conviene no poner una sub P. Pero tendría que haberlo puesto, ¿no? Cada modo tenía su amplitud. ¿Está? ¿Bien hasta acá? Genial. Sí, perfecto. Genial. Es solo un repaso, vamos. Una forma tal vez de visualizar esto es para llevarnos los parámetros que son visualmente, o mejor dicho, más de laboratorio, ¿no? En vez de pensar estrafalario número de onda, recordar que 2pi sobre lambda es el número de onda y escribirlo como tal. ¿Sí? Una longitud de onda es algo más visual, digamos, o cuando uno dibuja puede identificarlo. ¿Está bien? Lo mismo con el periodo temporal. En vez de un omega, escribir 2pi sobre el periodo temporal. ¿Sí? Y lo mismo con los desfasajes, digamos, que se producen, digamos, por ese alfa y por este phi. ¿Está bien? Es una forma tal vez de cuando hagan ejercicio donde les pide graficar tal situación, les muestro dónde. En los siguientes que le dice, bueno, acá tengo tal amplitud con, acá está, ¿qué están acompañando la parte espacial? ¿Qué tendría que ser esto? El K. Acá, exactamente, ¿sí? Que es lo que respondía como la frecuencia espacial, ¿sí? Formas de decir, bueno, ese K estrafalario, digamos, a qué se corresponde en algo observable. ¿Está bien? Bueno, nada. Sí, sí, sí. Genial. Entonces, ahora, esto era, como le decía, o esto que es simplemente una reescritura de esto. Esto es lo que pasa para cada modo. ¿Está bien? Ya han visto con Pablo, digamos, en los ejercicios últimos, que uno puede tener una superposición, una suma de estos modos. ¿Sí? Dentro de los posibles, ¿sí? Uno va sumando distintas amplitudes en cada uno de ellos. ¿Está bien? Esto no solamente pasa en un sistema continuo, en cualquier sistema ilimitado nos pasa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la cadena de n masitas teníamos n modos normales. ¿Sí? La forma que tenga la deformación de esa cadena de masitas va a ser la suma de todos los modos. ¿Está bien? Esta suma de todos los modos es lo que llamamos una onda estacionaria. Acá estamos. Cuando digo superposición es el equivalente de suma. ¿Vamos? No Sí, quiero perfecto. dejar a nadie en el camino. ¿Eh? ¿Sí? Y Perfecto. Y bueno, en la clase anterior vimos que justamente podemos ver cuánto pesa cada modo haciendo esa descomposición en la serie Fourier. Teniendo una condición inicial, algún siquiera hasta un dibujito de cómo es el apartamiento en un tiempo, uno podía obtener cuánto era la amplitud de cada modo, cuánto contribuía cada uno de estos modos. ¿Está bien? Entonces obtenía un espectro de las amplitudes, de las fases temporales y las fases temporales. Y temporal, acá tengo que reescribir. De la fase espacial y de la fase temporal. ¿Está bien? Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. sí. Perfecto. Ahora, cuando además alguno de estos modos, por ejemplo, estos sistemas, es no solo continuo, sino que ilimitado, ¿sí? Porque hasta ahora hemos visto modos ilimitados, ¿sí? Ya no hay limitación a qué longitudes de onda puedo tener. No sé si se entiende. Si la cuerda fuera infinita, no tengo unas condiciones de borde que me diga, bueno, esta longitud de onda es posible, esta otra es posible, esta otra es posible. Podría tener toda la longitud de onda que quisiera. ¿Está bien? Esta superposición que decíamos en serie Fourier iría entonces del modo fundamental hasta un modo infinito. ¿Sí? Podría tener todos los valores que quiera y todas las frecuencias posibles. ¿Sí? ¿Vamos? Claro, sí, sí, sí. Entonces, perfecto. Entonces no podría localizar un inicio o un fin de una oscilación. ¿Sí? Todo lo que puedo decir es tomar como referencia, por ejemplo, donde tiene un máximo, una de ellas. Pero siempre van a ser, digamos, funciones armónicas infinitas, que se extienden a izquierda a derecha, digamos, en forma infinita. Después la suma, bueno, será alguna cosa rara. Víctor, ¿te paso una pregunta? Sí, dale. Entonces yo no puedo hacer como en la IA pasada que la perturbo en su posición L sobre 4, porque acá no existe L sobre 4, son infinitas. Bueno, ¿Es eso? ¿Es algo sí, así?
Podría ser algo así, lo que pasa es que uno siempre digamos, uno puede tomar una referencia, decir, sí, Mm. asumo que se extiende hacia infinito hacia derecha, infinito a izquierda, pero desde este punto donde yo estoy parado. Claro. Vos podés analizar qué pasa a L a mi derecha. ¿Se entiende? Sí, se le pasa el mismo tratamiento que cuando pasamos a n grados de libertad. ¿Es Más eso? o- Ah. Sí, es más o menos la misma idea. Listo. Gracias. ¿Está bien? Pero entonces el punto central es que esa solución que habíamos encontrado para la ecuación de onda clásica, ¿sí? Puede tomar ahora cualquier valor continuo de k y de omega. ¿Está bien? ¿Sí? Ya no están discretos. Y eso, digamos, es, bueno, en esencia lo que se llama una onda de propagación, ¿no? Entonces, no hay muchos ejercicios, digamos, de estas ondas, digamos, salvo tal vez para jugar en estos dos, donde, bueno, Diana les ha mostrado, perdón que vaya y venga, que estas, a través de un procedimiento matemático, podían desarmar la solución que tenían para una onda estacionaria en dos propagantes. ¿Verdad? Sí, sí. Bien, los ejercicios que les planteamos son para utilizar esa relación. ¿Sí? Para encontrar, digamos, que hay una suma de dos soluciones de este estilo, ven lo que le digo es, son iguales, ¿sí? Donde en el tiempo, bueno, Diana les ha contado, digamos, que si el signo este es positivo, todo, digamos, si ustedes siguen, por ejemplo, uno de los máximos se va desplazando para un lado o para el otro, ¿está bien? Si suman esas dos cosas, pueden obtener la onda estacionaria. ¿Está bien? Acá el planteo es al revés, les damos la estacionaria, les damos el dibujo, y les pedimos que obtengan estas dos propagandas. Lo que voy a hacer con ustedes es este primer ejercicio. ¿Está bien? ¿Vamos? Sí, sí. Sí, sí. Genial. Dale. Pero, a ver, tengan en cuenta, y lo habrán discutido con Diana, no es que las propagandas, y no, por eso se llaman así, tengan que estar solamente en sistemas limitados. ¿Está bien? Uno puede tener estas soluciones infinito izquierda-derecha, un sistema unidimensional, en algo que, como decía, es infinito. Puede seguir, 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 como el dibujo que les mostraba Diana recién acá. ¿Sí? Esto en principio no está limitado. Lo está dibujando entre 0 y 50, pero no te está diciendo, digamos, que empieza o termina el sistema ahí. ¿Vamos? Insisto, para que quede claro. Ondas propagantes no solamente hay en sistemas como estos, ¿sí? Limitados, sino también en los infinitos. ¿Está bien? Pero lo que pasa en estos, en los sistemas limitados, ¿sí? Es que no el modo normal, disculpen, que la onda estacionaria que se forma acá se puede siempre desarmar en superposición de propagantes. ¿Vamos? Sí. Y acá una pavada, digamos, que quería aprovechar, digamos, por pobres los estudiantes de atmósfera, digamos, que nunca les mostramos un ejemplo de nada, ¿sí? Estas ondas que se extienden hasta el infinito, digamos, existen, digamos, en la atmósfera. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se produce una perturbación fuerte, una gran tormenta, un ciclón tropical, un volcán, o simplemente, por ejemplo, por efecto de la topografía, cuando viene un viento superficial y lo hace levantar, se forman, ¿sí? Perturbaciones periódicas, ¿está bien? Que después se propagan a lo largo de la atmósfera. ¿Está bien? Ya llegan hasta una cierta altura donde se vuelcan, digamos, por cuestión del gradiente térmico, no importa, pero se ven así de bonitas. Esto es una imagen tomada del espacio del oeste africano, de una, de una tormenta de arena, ¿sí? Y por eso podemos ver, digamos, cómo cambian las densidades, digamos, de la onda de presión. No sé si Wow. tenemos un estudiante de atmósferas. Sí, hay más de uno. Sí, acá Somos estamos. muy más. Somos. Cuento Bien, 5 bien, como bien. medio. Bueno, nada, quería tirarles un huesito, digamos, alguna vez algo que no sea algo de física. Gracias por recordar que estamos. Pero bueno, Normalmente ahora nadie vamos se a ver, ahora tenemos que volver, digamos, a nuestras cuerdas, a nuestro modelo de fantasía. ¿Sí? Como le decía, volvemos al enunciado.
este mismo enunciado es el que quiero resolver con ustedes. Les presenta una cuerda que tiene extremos fijos, ¿sí? Y nos da un par de cosas, como por ejemplo, la velocidad de fase, la longitud que tiene, ¿sí? Y, bueno, ahora paso directamente a donde lo tengo resuelto para, disculpen, para discutir con ustedes, digamos, qué significa cada una de las cosas del enunciado. Ténganle paciencia a mi pobre maquinola. Como les decía, vamos al enunciado. Sí, les decía, en el enunciado les dice cuál es la longitud de esta cuerda, está L, ¿sí? Le avisa que lo que estamos viendo acá es que está en uno de los modos normales. ¿Está bien? Ya nos está diciendo de que la onda estacionaria que estamos viendo no es superposición de muchos, sino de un único modo normal. Eso va a ser una información que vamos a utilizar. Luego nos dice, como les decía, la velocidad de fase, ¿sí? Y además nos dice esto, que en ese momento presenta una amplitud pico a pico de 8 milímetros. Pico a pico. ¿Está bien? Esto es una terminología medio electrónicos, ¿no? A veces uno diría que esto más bien es de pico a valle. ¿Sí? Digo electrónicos porque yo estoy muy acostumbrado, digamos, a ver este tipo de sinusoides en un osciloscopio, y por ejemplo ahí ya el osciloscopio le dice, bueno, la amplitud pico a pico de la señal es tal cosa. ¿Está bien? Lo primero que nos pide Sí, es sí. que escribamos esto. ¿Una expresión de qué? De la perturbación. Esto que está dibujado acá. ¿Sí? Que como sabemos es un modo normal que se corresponde con la onda estacionaria. En otras palabras, nos piden que escribamos la onda estacionaria. ¿Bien? Sí, perfecto. Bien, vamos a repasar algo que ya hemos visto muchas veces, pero nunca viene mal hacerlo todos juntos. ¿Está bien? Nos dice entonces que que tenemos que encontrar la solución, digamos, para un modo en particular. ¿Sí? Para cada modo, entonces, sabemos que las soluciones se pueden reescribir de esta forma. Recuerden, a mí me parece más cómodo, para resolver muchos casos de condiciones de borde, reescribir esa solución para la parte espacial que tenía una única trigonométrica con una fase en dos trigonométricas, con cada una acompañada de una amplitud. ¿Está bien? No sé, cosas muy fáciles como, por ejemplo, ya que sabemos que los extremos son fijos, por ejemplo, en el origen, ¿sí? Si ponemos x igual a 0, hace que este seno se muera, quedándonos solamente esta parte, la parte espacial. ¿Se entiende? Porque también el coseno de 0 es 1, entonces desaparece esta complejidad, solamente aparece esta constante c. ¿Sí? Sí, sí. Al ser un extremo fijo, esto es igual a 0, ¿sí? No sé por qué no me lo dibujó. Bueno, ya después lo haremos todo junto. Pero, mientras va recargando todo, así aparecen todos los símbolos que después me haya perdido, pero vamos. Cuando ponemos esto evaluado en 0, ¿sí? Esto aparece en 0, y efectivamente la única forma que tengo de hacerlo 0 para todo tiempo, sin que sea la solución trivial, es que este coeficiente sea 0. ¿Está bien? Entonces la solución, que era todo esto, se reduce a una con solamente esta parte espacial. ¿Bien? En el extremo derecho ponemos a prueba esta parte espacial. Reemplazamos x por L, ¿sí? Y nos preguntamos qué valores de k por L van a hacer que esto sea 0. ¿Bien? Espero no aburrirlos. Algunos que ya han hecho varios ejercicios de esto van a decir, pero esto ya lo pasamos hace mucho. Pero bueno, no sé si está de más tener un repaso general. No, pero hay otros que no, estamos un poco Ok. más atrasados. Ok. Entonces, como les decía, tenemos que encontrar las soluciones o los valores de L por K, tales que el seno de eso den 0. ¿Sí? En realidad hay dos valores, ¿no? Podría ser 0, o 0 más tantas veces 2pi como uno quiera. ¿Está bien? Cuando despejan eso, quedan este tipo de soluciones. Otra solución sería decir el seno de pi, y sumarle tantos 2pi como ustedes quieran. ¿Sí? Y cuando digo sumarle, también puede ser restándole. Por eso está el número n, que puede pertenecer, digamos, a los... ¿Qué? ¿Qué es este conjunto? Enteros. Son los enteros, muy bien. Los enteros, como ustedes deben recordar, involucran tanto los positivos como los negativos. ¿Sí? Incluyendo el 0. ¿Vamos?
Pero bueno, estas dos soluciones se pueden unir a una sola. A fin de cuentas, acá, si a esto le sumo o resto pi, cumple con esta solución. ¿Sí? Poner 0, poner 1, me cumple esto, poner 2, me cumple esto, y así. ¿Está bien? Sí. Aprovechando la relación de dispersión, sacamos las frecuencias que se corresponden a esto. Entonces la solución me queda convertido en esto, habiendo utilizado ya las dos condiciones de Borden. ¿Está? Está. Ajá. Momento entonces de ver las condiciones iniciales. Primero hay que identificar lo que decía enunciado, ¿no? Como eso es uno de los es el modo que va a tener la onda estacionaria, el único modo, identifiquémoslo. ¿Está bien? Ver cuál de las funciones, las posibles funciones trigonométricas es la que corresponde a esto. ¿Está bien? Una forma de ver esto es ver qué pasa dentro de esta longitud. Dentro de la longitud de la cuerda. ¿Está bien? Hay dos procedimientos que son equivalentes. Uno es ver cuántas longitudes de onda hay. Acuérdense acá, esto tiene que ser igual a 2pi sobre lambda. ¿Sí? Si pongo el enunciado, dígame cuántas longitudes de onda entran acá. 3/4, ¿no? 3/4 de una longitud de onda. 3 medios. ¿Qué? 3 medios. Ahí va, 3 medios. 3 medios. 3 medios de una longitud de onda. 1,5. Está perfecto. ¿Sí? Esto es una longitud de onda y acá entró la mitad de otra. ¿Está bien? ¿Lo ven esto? Sí. ¿Alguno no lo vio? Bien. Entonces, quedó claro entonces que entran 3,5 longitudes de onda en L. Como lambda es 2pi sobre k, uno puede despejar k muy fácil, y como ya tenemos la expresión de qué es k, de acá sale el número, bueno, ahí lo llamo n, la computadora, yo lo llamamos en la teórica, en la práctica p, disculpen la confusión que puede traer, pero bueno. ¿Sí? Estamos en el modo de p igual a 3. ¿Está bien? ¿Cuál es ese modo? ¿Sí? Las soluciones tienen que ser de este estilo. ¿Sí? Acuerden, vamos a poner acá. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos a ver, digamos, en base a esa idea, que hay otra forma de calcular esto en vez de ver el dibujo, ¿sí? Que es contando nodos en el dibujo. Nodos son los puntos donde se anula la función. ¿Sí? Esa oscilación que aparece en el dibujo, ¿cuántas veces se anula? ¿Sí? Disculpen si voy y vengo. Si estuviéramos en el modo fundamental, como tenemos extremos fijos, ¿sí? Esto tendría que ser una pancita que empieza y termina en el otro extremo. ¿Cuántos nodos tendría eso? ¿En cuántos lugares Dos. entre 0 y L se haría 0? 2. 2. Entre 0 y L. Bueno, en ninguno. Ninguno. Antes de Claro, llegar, ninguno. después de 0 y antes de L, en ningún lugar pasó por 0. Y eso sería el modo fundamental. Claro. ¿Sí? Y P sería 1. Claro, P sería I1 porque tenemos que tener esa forma del seno, ¿sí? Que no termina de cerrarse, ¿está bien? Pero tenemos que tenerla. Porque si ponemos P igual a 0, sonamos, matamos toda la parte espacial. ¿Está bien? No hay dependencia con X. Sí, perfecto. Con esta misma idea, entonces, P igual a 1 coincide con el modo fundamental. El siguiente, el primer armónico, ¿está bien? P igual a 2, tiene que tener un nodo. ¿Cuál es? Sería el dibujo, traten de seguir mi puntero. Sería el que pasa por acá y el nodo estaría en L sobre 2. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, en este punto, en este problema, ¿cuántos nodos hay entre 0 y L? 2, ¿no? Hay 2. Entonces tenemos que ir al segundo armónico. ¿Sí? Y el segundo armónico es el que tiene P igual a 3. ¿Está bien? Entonces contar nodos es una forma bastante rápida también de encontrar cuál es el número de onda correspondiente. Perfecto. Y una Vamos. pregunta. Ahí, Sí. o sea, al modo fundamental no lo llamamos primer armónico, sino que el primer armónico sería recién como el segundo. Claro, armónico es cualquier frecuencia por encima del fundamental. Ok.
Ok, perfecto. perfecto. Digamos, si alguien sabe de música, probablemente pueda contarnos algo, pero entiendo que viene de, digamos, ese nombre viene de ahí, Claro, de cuando uno tiene una nota base, digamos, uno después se hace con el doble de frecuencia, una relación con la frecuencia, son los armónicos de esto. claro. Sí, sí, sí. Ujú. Ojo, una cosita que yo he visto libros de música y de acústica que lo definen de las dos maneras distintas, ¿eh? O Bueno, sea, algunos consideran que los armónicos son contando el fundamental y otros que no. ah, Pero bueno, igual me parece que mientras uno hable de número de modos, se entiende lo que uno está diciendo. sí. No hay confusión si lo pensás de esa manera. Yo en general cuando me lo Ujú. preguntan digo eso, decime modo fundamental, o modo 1, modo 2, modo 3, y ahí no va a haber confusión. Nada, Bien. eso quería aportar nomás. No, buenísimo. Perdón, Perfecto. Buenísimo, Víctor, buenísimo. Sí, yo no veo por qué en el primer armónico tenés dos nodos. O entendí mal tu dibujo o no lo entendí bien. en el primer armónico hay un nodo. Perdón, en el segundo Deja- armónico entonces, bien. creo. Digamos, es una regla de que cada vez que aumentás un número de modo, aumentás el número de modo. Sí, Es claro, probar, es probar, digamos, los ceros de esta función. ¿Está bien? claro. Sale de ahí. Pero como Sí, igual en consecuencia que la el método de función, contarlos que lo hiciste claro, gráficamente. Bien. ¿sí? De dónde viene queda claro, digamos. Sí, Esta función tiene entre 0 y L tantos nodos, menos uno que este número, por así decirlo. claro. ¿Está bien? Dentro de 0 y L. Joya. Entonces, una forma bastante sencilla, digamos, de encontrar cuál es el número este, es contar el número de nodos y sumarle uno. Claro, sí. Gracias. Ujú. Entonces, ya sabemos el número este que tenemos que saber para decir qué número de onda qué número de onda se está representando en ese dibujo. Entonces, la solución ahora pasa a ser esto. ¿Está bien? ¿Cuándo? Lo estoy viendo en tiempo igual a 0. Si vuelvo anunciado, esto no lo dice, pero bueno, asumo, digamos, que me están dibujando, digamos, esto en un tiempo inicial. Y lo cual me estoy equivocando por completo, disculpen. Vuelvo atrás, olvídense lo que acabo de decir. Pusimos P igual a 3, ¿está bien? En esta solución todo lo que podemos poner acá es un 3 acá y un 3 acá. ¿Vamos? Tendría que haberlo escrito, podría hacerlo. ¿Me siguen? Sí, genial. Ahora quiero sacar más información del enunciado, porque todavía me falta definir cuánto es esto, ¿está bien? Y cuánto es esto. Todavía no termina de definir toda esta expresión. Termina de definir es que me quede todo en función solamente de x y t, sin ningún parámetro, sin llenar. ¿Bien? Sí, perfecto. Entonces, vamos a ver qué otra información hay. Otra información que me dice es de que esta perturbación, en tiempo cero es cero, es decir, en tiempo cero esto no se ve así, sino que se ve una línea horizontal. No se vería la cuerda separada del cero, ¿sí? De las abscisas. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, 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 perfecto. Sí, sí. Entonces, esta solución, habiendo metido n igual a 3 acá, la pongo a prueba para ese caso. Y me queda esto. Obviamente, t igual a 0 hace desaparecer la parte que viene el t y solamente me queda el coseno de la fase temporal. ¿Sí? Como me dice el enunciado que esto se hace 0, ¿a quién le vamos a cargar las tintas? A la parte de la fase. ¿Se entiende? A la fase temporal. Claro. Perfecto. Entonces de acá vamos a sacar un valor de este phi. Bueno, de vuelta, hay múltiples posibles opciones. ¿Sí? El 0, digamos, pi sobre 2 funciona bárbaro. ¿Sí? O 3 medios de pi funciona bárbaro. ¿Está bien? Cualquiera funciona para todo p. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente Sí, sí. todas las vueltas que le podemos sumar a eso o restar. ¿Sí? Pero en esencia tenemos estas dos. Inclusive si elegimos n igual a 0 o n igual a 20, funciona cualquiera de esas. Quedémonos con la de n igual a 0.
escribo horrible, distanta. ¿Se entiende entonces que tenemos dos candidatos de acuerdo a un phi o al otro? ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Bien. Entonces, tenemos que elegir alguna de las dos. ¿Cuál de las dos? Y para eso el enunciado nos da una información adicional. Nos dice esto. ¿Qué significa? ¿Alguien me lo explica? Que a tiempo cero en la posición L sobre 2, phi punto es mayor que 0. Sí, ¿qué significa phi punto mayor que 0? La velocidad es Sí, positiva, exactamente. El tipo está subiendo. De la posición que tenga está subiendo. ¿Se entiende? Y Claro. el tipo es evaluado ¿dónde? Justo en la mitad. ¿Bien? Entonces tenemos que ver, con las dos opciones que tuvimos, cuál cumple esto. Que la derivada en el tiempo, evaluada en esa mitad, esté subiendo. ¿Está bien? Entonces tomamos la primera opción. Esto es lo que me da con pi sobre 2. ¿Está bien? Por eso las numeré acá. ¿Ven? Subíndice 1, esta va con pi sobre 2 y me da la solución con subíndice 1. ¿Sí? Evaluando esto en L sobre 2, y en tiempo igual a 0, me da esta cosa. ¿Por qué aparece esto? Acuérdense, está derivando con respecto al tiempo, entonces me saca todo lo que está multiplicando a de t acá adentro. ¿Está bien? 3 medios sobre L por la velocidad de fase. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. En la otra opción, con phi, la fase temporal 3 medios de pi, me sale lo mismo pero con el signo cambiado. ¿Está bien? Claro, esa Como no la había. velocidad tiene que ser algo positivo, la longitud tiene que ser algo positivo, y una amplitud es por definición algo positivo, ¿esto cumple con lo que me dice el enunciado? No. No, porque nos decía que tenía que ser positivo. ¿Sí? Que esté subiendo. Entonces, esta es la solución correcta y esta es la fase correcta. La fase temporal correcta. ¿Está bien? Perfecto. Bien, entonces nos queda ahora el último punto. Nos faltaba la amplitud. La amplitud la decía el enunciado, decía que era una amplitud pico a pico. ¿Está bien? Como las funciones trigonométricas van entre -1 y 1, ¿sí? Esa distancia de 0,08 la tenemos que dividir por 2, para que sea una amplitud que pueda acompañar la función trigonométrica. ¿Está bien eso? Sí, perfecto. Vuelvo al dibujo, digamos, si esto va entre 8 milímetros, entre 0 y acá hay 4 milímetros, así de simple. ¿Está bien? Y bueno, el enunciado también está, que la longitud es 0,6 metros, está la velocidad de 80 metros sobre segundos, así que metemos todo eso acá adentro, y voilà, tenemos finalmente una expresión para la onda estacionaria. Es decir, uno pone un valor de x, un valor de t, y te dice cuánto se está apartando del equilibrio. ¿Está bien? Joya. Bueno, y ahora sí vamos a hacer para lo que vinimos a hacer esta noche, ¿sí? Si no, es simplemente un repaso de lo que veníamos hablando. Esto que hablaron Orco y Diana, de que se puede esta onda estacionaria desarmarla en dos propagantes, una izquierda y otra derecha. ¿Está bien? ¿Sí? Esta era la solución que teníamos para un modo cualquiera. ¿Está bien? Ya en este sistema, ¿no? Con las condiciones de que esté fijo y fijo. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que yo había escrito digamos, como solución posible una suma con un coseno y un seno? Las funciones con coseno no tienen sentido si los extremos están fijos. ¿Sí? Diana les mostró como una posible opción de desarmar esto en dos funciones, ¿sí? Utilizar una identidad trigonométrica.
bla, 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 bla. En resumidas cuentas, una que le sirve para desarmar esto, que es una multiplicación de un seno por un coseno, en otras funciones que solamente sean la diferencia de los argumentos, ¿sí? Es esto de acá. ¿Sí? Recuerden lo que estamos hablando. Estas ondas propagantes, ¿sí? En vez de tener los argumentos por separado, tienen todo metido en una sola trigonométrica. ¿Está bien? Estos dos argumentos aparecen todos juntos en un solo argumento que se llama fase. Una fase global. ¿Está bien? ¿Sí? Es lo que vieron con Diana hoy. ¿Necesitan un ejemplo de esto? Sí, sí, no está bien. Es esto de acá, digamos, donde ella convertía este tipo de solución que yo les planteaba, donde aparecía la parte espacial multiplicando otra trigonométrica con la parte temporal, donde aparece todo metido en un único lugar, una única fase. ¿Está bien? Perfecto. Una terminará sumando los argumentos y otra será la diferencia de estos argumentos. ¿Bien? Bien. Para hacer las cuentas con ustedes, identifico esto con la letra A. Esta A va a ser el argumento de la parte espacial. Y la B va a ser el argumento de la parte temporal. ¿Está? Sí. Si meto esto acá, me queda esto. Simplemente reemplazando A y B en esta solución, en la que suma. Perdón, en la que resta. ¿Sí? Y en la que suman, el argumento de la parte espacial y la temporal, me queda esto otro. El 1/2 sale este 1/2 de acá. ¿Sí? Ahora esta es la solución general. Para el caso particular de este problema, se lo dejo acá para que le quede de referencia, recordemos que me había dado, ¿no? Me había dado un seno por un seno. Necesito algo que me desarme un seno por un seno en una suma por resta de sus argumentos. ¿Sí? O tengo seno por seno, tengo esta identidad trigonométrica para usar. Y simplemente identifico qué es el argumento de la parte temporal, el argumento de la parte espacial, y lo meto acá. Una para que propaga en dirección positiva, sí, que es cuando se restan los argumentos, y otra que propaga en la dirección en contra del eje positivo, del sentido positivo del eje, que es cuando se suman los argumentos. ¿Por qué cuando se suman los argumentos va para la izquierda, por así decirlo? Porque lo que vaya ganando en posición lo tengo que restar en el tiempo. Es decir, pensémoslo al revés. Uno suele ver algo dibujado en función de la posición y deja correr el tiempo. Entonces, para ir ganando posición tiene que dejar que el tiempo se reduzca, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces uno lo piensa al revés. Cuando va pasando el tiempo, X tiene que reducirse. ¿Está bien? Para estar siguiendo un mismo punto. Por ejemplo, que podría ser un máximo. ¿Entiende? Diana se Ahí los va, habrá contado sí. así. No Diana se fue. los habrá contado ahí. Fue con el tema del. Sí, sí. Marea. Marea. Digamos, uno lo que hace es, se toma un punto de referencia, por ejemplo un máximo, ¿está bien? Sí, una fase fija, y ve, digamos, ese punto con fase fija, dónde se va desplazando. Si el tiempo va creciendo, no queda otra que z vaya decreciendo, para mantener siempre el mismo número acá, la misma fase. ¿Sí? Cualquier cosa que iguale a un múltiplo de 2pi va a ser un máximo para esto. Es una fase fija. Esto será, por ejemplo, con 2pi, esto será con 0, esto será con menos 2pi, esto con menos 4pi y así. Es porque el argumento es constante, ¿no? Claro, el argumento, digamos, vos, para tomar una referencia, asumís un punto con su argumento constante. Y ves
ese punto con argumento constante para dónde se va en el Claro, tiempo. claro. ¿Está? Entonces, con más se corre hacia la izquierda, antiintuitivo. ¿Qué va a hacer? Por eso yo les puse por las dudas para que quede escrito hacia derecha o hacia izquierda que se propaga cada uno. ¿Está bien hasta acá? Sí, genial. Bueno, esto le va a parecer una estafa, pero no tengo mucho más que contarles. En realidad la guía es relativamente sencilla. Si les cuento más, les estoy haciendo todos los ejercicios. Les queda a ustedes pelear con ella. Genial. Ok. Así que, bueno, no sé si les quedó alguna duda de lo que hemos visto. Por ahora todo bien. Bueno, Sí, de bárbaro. hoy nada. Genial. Sí. Entonces, les pedía a Pablo y a Fabricio si cortan la grabación.